Continuamos hablando de la quinta hora de la carne, la cual es la idolatría. Pero antes quiero hablar de aquella bendición espiritual, la cual el apóstol Pablo nos la enseña en la carta a los Efesios capítulo 1 versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Muy bien, mis amados en el Señor, entendimos en el video anterior de que a Jesús se le representa con una imagen idealizada. Porque la Biblia dice en el Salmo 45, versículo 2, eres el más hermoso de todos los hombres. Pero la Biblia no deja registro físico del cómo era Jesús, pero ahí lo representan con una imagen idealizada y así no es. Con Jesús hay otro conflicto, porque ¿quién es el verdadero Dios? Y lo es Jehová, el Dios verdadero, es decir, el Padre de Jesús. Jesús va a recibir y tener una gobernación durante 1000 años. Aunque le veásemos durante ese milenio como si fuese nuestro Dios, Jesucristo no es Dios, sino el Hijo de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir de que Jesucristo tiene un Padre y un Dios, así como nosotros tenemos un Dios y un Padre. Asimismo Jesús lo tiene, pero hay una doctrina radical la cual dice que Jesucristo es Dios. Y como Jesucristo vino a la tierra y dicen de que Dios se encarnó, por eso no hay problema en representarlo físicamente, como lo hacen, pero es una necedad. Es un principio antibíblico representar a Jesús de cualquier manera. ¿Qué no debo hacer yo como cristiano? No debo compartir imágenes de Jesús, porque la Biblia dice que el adorar imágenes es una insensatez y una estupidez. Porque cuando nosotros oramos a Jehová Dios, esperamos que Él nos responda, porque Él es un Dios vivo. Pero ¿por qué es una necedad y una insensatez pedirle a una imagen? Por la sencilla razón de que no oye y no habla. El Salmo 115, versículo 4 dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Y el versículo 5 dice, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. El versículo 6 sigue diciendo, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen. Y el versículo 7, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Pero esto es una insensatez. Quien practica esto está en una necedad. Isaías capítulo 44, versículo 9 dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden, se apartan del Dios vivo por seguir un ídolo de madera. Que insensatez, si no le oye ni le habla y piensan aún así que ese puede solucionar sus peticiones. Por eso, hoy en día, y en los Efesios surgió de que habían personas que tallaban imágenes que asemejaban a Diana de los Efesios, y cuando el apóstol Pablo llegó a hablarles de que un ídolo nada es en el mundo, pues a ellos les afectó, porque muchas personas dejaron de comprar esas imágenes y hubo una revuelta por causa de lo que Pablo había dicho. Y hoy en día también los hombres se han dedicado a hacer o a tallar estas imágenes, pero lo hacen con un fin, es para adquirir recursos para su beneficio, y están dando una mala enseñanza, algo que no representa ni a Dios, ni a Jesús, ni a María, porque la Biblia no deja como rasgos o por escrito de cómo era Jesús y menos cómo era María. Esas imágenes son idealizadas que los hombres han hecho.
Y por eso Isaías capítulo 44, versículo 9 dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y ahora pasa lo mismo con las apariciones. En la segunda carta a los Corintios capítulo 11, versículo 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto pasa en las supuestas apariciones de la Virgen. Si alguien tenía una cirugía por hacerse, ya no se la hace porque la Virgen lo sanó supuestamente. Y escuche esto, eso no es de Dios. Porque Dios no tiene competencias, pero ¿por qué sucede esto si los ídolos no pueden hacer milagros? Oseas capítulo 4 versículo 12, allí está la respuesta. Dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones le hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. El idólatra le pide a la imagen y ésta en ocasiones le responde, porque detrás de esta está un espíritu. ¿Y por qué Satanás hace esto? Para que dejemos de creer en Dios y sigan a la Virgen del Carmen y sus otras imágenes en sus dogmas. ¿Pero por qué sucede esto? Porque hay un engañador que quiere separarnos del amor de Dios. Como siervo de Dios viene lo más importante. Si alguien tiene imágenes y le rinde veneración en su casa y un día tú te conviertes y te das cuenta de que esas imágenes son idolatría, entonces vas y las destruyes y la sacas de ese lugar. ¿Será que radica la idolatría en esa persona? Digan no, porque Pablo dice de que un ídolo nada es en el mundo. Y Pablo dice de que la idolatría es una obra de la carne. ¿Dónde está en mi corazón figurativo, el cual es mi mente? El idólatra es idólatra por tener una mala información. En otras palabras, la idolatría se radica por la mente. ¿Y dónde está la idolatría? Está en mí, porque un ídolo nada es en el mundo. Por eso es una obra de la carne, porque sale de mí mismo. La idolatría solo se radica cuando lo sacas del corazón figurativo que es tu mente, es decir, tú mismo. El problema de Dios no es con los ídolos, sino con los idólatras. ¿Por qué Pablo dice en 1 Corintios capítulo 8 versículo 4? Un ídolo nada es en el mundo. Y Juan capítulo 8 versículo 32 dice, Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Primero, porque soy libre en el Evangelio, porque conocí la verdad. ¿Cuál verdad? En que un ídolo es todo aquello que se le rinde alabanza y adoración. Segundo, que idolatría es inclinarme ante un concepto de ídolo y hacerlo mi Dios dándole el lugar que le corresponde al Dios vivo, es decir, a Jehová. Y tercero, que la idolatría es pecado porque hay un mandamiento y si traspaso el mandamiento, Dios me condena por haberlo traspasado. ¿Cuándo el problema no está en el ídolo? El problema está en el idólatra. ¿Sí? El cuarto punto sería de que el problema no está en el ídolo, el problema está en el idólatra. Y el quinto punto es de que la idolatría no se radica destruyendo las imágenes, sino impartiendo conocimiento y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando adquiero el conocimiento y entiendo de que un ídolo nada es en el mundo y que ninguna imagen de talla puede asemejar o representar al Dios vivo en primera medida, porque Dios es espíritu y porque a Dios nadie le ha visto jamás, y en el sentido de Jesús, que tampoco se puede asemejar, porque la Biblia no dice cómo era Jesús. Lo único que dice es que Jesús era el más hermoso de todos los hombres, y los hombres hicieron de Jesús imágenes idealizándolo, y por eso son las imágenes que hoy vemos. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.